¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo especial de larga duración de Sesiones 24 con los Jaivas cumpliendo 50 años. Bienvenidos, muchachos, un honor tenerlos acá en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Partiendo con esta exposición, nosotros estamos acá en el Museo de Bellas Artes y preguntarles cómo fue la idea de ir guardando tanto material que están compartiendo con la gente y tanto material valioso. Hay bodegas importantes, yo creo, que tuvieron que servirles para guardar todo este material. Entiendo Claro. que tu mamá fue clave ahí, Claudia, Sí, pero ¿no? es una historia que comienza con los comienzos del grupo, porque si vemos hay fotos desde los primeros tiempos, los primeros meses ya del grupo, ya hay fotos, recortes de diario, y fue mi madre justamente que empezó esta historia. Ella hizo un álbum, que aún lo tenemos, un álbum con las primeras fotos, los primeros recortes de prensa, y después esto se lo dejó a Eduardo, a mi hermano Eduardo, y yo creo que él fue el visionario que pensó en que había que ir guardando cosas, que había que guardar cosas porque siempre podían ser importantes. Y él lo hizo de un tiempo y después ya cuando nos empezamos a irse cada uno para su lado, Eduardo me entregó ahí, me hizo el traspaso, me pasó lo que hasta ese momento había de archivo y de ahí yo seguí guardando todo lo que se podía guardar. Y se han llenado, realmente como tú dices, se han llenado bodegas, porque nosotros los comienzos fueron acá en Chile y después nos fuimos a Argentina. Cuando partimos a Argentina llevamos unas partes nomás lo que pudiésemos necesitar en ese viaje. Y el resto quedó acá en Chile, en la casa de mi familia, en Viña del Mar. Después en Argentina se acumuló mucho y con eso partimos a Francia, nos fuimos en un barco en esa vez. Y llegamos a Francia con un montón de cosas y allá se empezó a acumular mucho material y allá está como la central del archivo, está como allá en París Está la todavía. batería de Gabriel, de tu padre, Juanita, de Sí, ese la motivo, uno de trajimos los por tesoros. barco también. ¿Y cómo la reconstruyeron? Porque estaba prácticamente intacta, ¿no? Sí, de los 10 toms, de los 12, perdón, que conforman la batería originalmente, tenemos 10. Los dos más pequeños son los que no están. Y ¿Emotivo tocar esa batería? yo no me atreví todavía hasta hoy. ¿En serio? Me dio un vértigo muy grande cuando me senté detrás de ella el primer día, que fue en la sala de ensayo, que la montamos con Fernando. Y me senté detrás y fue como, entre la emoción que me produce, más el hecho de ver unos tambores tan grandes, aéreos, Y además. tantos. Claro que uno como que no sabe si se va a ser succionado por el tambor o uno va a poder Toco tocar. este o toco este otro. Es increíble, es bien especial lo que me pasó. No me imaginé que me iba a pasar eso. Bueno, la batería estuvimos ¿cuánto tiempo trabajando en ese tema? Más de un año, 2 años casi. Claro, Entre ubicarla, entre embalarla, entre traerla en barco a Chile y acá repararla, mantenerla, cambiarle los tornillitos, la cosa que Juanita tuvo harto que ver en eso, encontrar los fierritos que se habían perdido, que sí, un montón de piezas pequeñas que no estaban porque se habían caído, se habían perdido, no sé, y la recuperamos totalmente. Y la armaron arriba, Juanita con Fernando, que es nuestro asistente manager on the rock. Y llegó también un amigo nuestro que es hermano de Francisco Bosco, que es Juan Pablo Bosco. Y él se dedicó a afinar la batería. Toda esa cosa la afinó completamente, que está recién reparada, Trabajo de con joyería. parches nuevos. Y yo estaba acá abajo en el momento que él empezó a tocar la batería, considerando que ya estaba afinada. Y yo, la verdad que sentí una cosa así como que me levantaba el suelo, porque esa batería no la había escuchado en más de 20 años. Y escucharla sonando aquí en esta Catedral del Arte fue una experiencia espectacular. Además que Juan Pablo se formó escuchando a Gabriel Parra. Él es un estudioso de Gabriel en la batería. Escribió todo Machu Picchu para batería. Lo que tocó Gabriel, él lo escribió. Entonces, verlo a él tocando y escuchando con un estilo similar a lo que era Gabriel fue una cuestión que me dejó para adentro en realidad. 50 años, tanta historia. ¿Qué creen ustedes que los ha mantenido juntos? 50 años durar en cualquier tipo de relación es muy difícil y en un grupo más aún, porque son muchas vidas que unir y en un proyecto común. ¿Qué creen ustedes que los ha mantenido? Yo creo que es importante la relación familiar que hay. O sea, inicialmente habíamos 3 hermanos, estaba Mario y Gato vecinos, amigos de infancia.
el hecho de formarnos juntos, de crecer juntos, aprender la música juntos, yo creo que eso ha sido muy importante. Después, el querer siempre estar agrupados y con la familia. Cuando partíamos en gira, siempre partíamos con todos, guagua. La comunidad. Porque lo sentíamos que de esa manera era la vida, o sea que no separar lo profesional de la vida misma. Y cuando fuimos a Argentina vivimos en comunidad y de ahí hasta Francia, muchos años en Francia lo seguimos practicando. Y eso nos permitió hacer muchas cosas. ¿Qué les pasa con los homenajes que a estas alturas son recurrentes en ustedes? 50 años, Olmué 2014 tendrán un homenaje a ustedes, no sé si sabían. Estuvieron en Lollapalooza, Chicago, pasan cosas que tienen que ver con poner esa fecha o esa leyenda en sus rostros de los jaivas, ¿no? ¿Qué les pasa con el tema de los homenajes? Bueno, yo creo que todo lo que hemos hecho nosotros en nuestra historia, en nuestra vida, ha sido siempre por una autogestión, primera cosa. O sea, hemos tenido gente que nos ha apoyado, que nos ha ayudado, como el público, por ejemplo, o amigos que nos han aportado cosas, pero lo que hemos hecho lo hemos hecho nosotros solos, sin la ayuda de nadie, en el sentido institucional, digamos. O sea, nadie nos ha pasado, tome aquí, tienen un camión para que lleven los instrumentos. No, nosotros tenemos que buscarlo y hacer los conciertos y buscar las cosas. Y eso nos hemos pasado la vida haciendo autogestión desde el primer disco que hicimos, que tuvimos que vender teclados y cuestiones del Eduardo, que está así con una cara porque le habían vendido los teclados, pero después con el disco nos pusimos todos muy contentos porque había sido una experiencia. Ese estilo es lo que hemos hecho durante toda la vida. Para hacer todo lo que estamos haciendo aquí en este museo, para hacer lo que hicimos afuera en el concierto, estuvimos ahorrando hartos años, o por lo menos 2 o 3 años, para poder nosotros financiar esto, porque, bueno, hay que decirlo, nunca tuvimos acá, no tenemos ningún solo auspicio, sino que solamente tenemos el aporte de los medios de comunicación, de Radio Cooperativa, qué sé yo. Patrocinio se llama eso. Se mantiene ese espíritu independiente de la primera tocata, pues, del 15 de agosto del 63, donde qué más autogestionado que eso, ¿no? Sí, alcanzaron a tocar solo una canción. Y cuando uno logra finalmente hacer las cosas, a mí me pasa que como que siento una satisfacción de saber que no lo hicimos con la ayuda de otros dineros, con la ayuda de mucha gente, eso es verdad. Hay muchos voluntarios, amigos, anónimos que nos han ayudado, gracias a ellos lo logramos, pero no gracias al dinero de otros. Y por un lado yo siento que bueno, qué bueno que no lo hacemos. Somos los dueños de nuestra vida, todos los discos los hemos hecho nosotros y después se los entregamos a una distribuidora o a un sello para que haga la distribución, por ejemplo. Vamos a seguir conversando y escuchando la música de los jaivas en este capítulo. Hay mucho que conversar, viene la etapa experimental, vienen los primeros discos, los primeros himnos, un montón de cosas que vamos a estar conversando con los mismísimos jaivas en este capítulo especial de Sesiones 24. Mambo, qué rico el mambo, mambo de
Manchacuay, qué rico el mambo de Manchacuay. Si toca la puerta, señora, yo soy. Si toca la puerta, señora, yo soy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Si toca la puerta, señora, yo soy. Si toca la puerta, señora, yo soy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Mambo, qué rico el mambo de Manchacuay. 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 El mambito. Seguimos haciendo sesiones 24 con los Jaivas a propósito de los 50 años de la banda. Hablábamos del periodo de amenización de bailes, ¿no es cierto? Luego la experimentación y luego ya viene el debut, el año 71, con el primer disco del grupo, pero no llegaría ahí el primer gran himno, que sería un single que viene a continuación del primer disco, que traía dos canciones, Ayer Caché en el primer lado y en el segundo, lado B, Todos Juntos. Una historia bien particular para una canción que estaba como pasando un poco desapercibida y que después se transforma en gigante. ¿Cómo ocurrió eso? Eso fue espontáneo también, porque, bueno, uno llegaba a la radio de repente, Gabriel se iba con unos discos, qué sé yo, y repartíamos los discos. Y obviamente que la norma era que primero que el disco durara máximo 3 minutos. Era un disco 45 RPM en vinilo. Y tenía que tener una cara B. Entonces los DJs, los que manejaban este tema, sabían que la cara A era la que había que tocar y difundir por la radio.
y ponían la cara A, y estuvo como 2 o 3 días con la cara A, hasta que a uno se le ocurrió darlo vuelta. Él dijo, ¿y por qué no ponemos la B? Y la dieron vuelta, y empezaron a todo el mundo a tocar en la radio la cara B, y no sé, al muy poco tiempo se convirtió en una cosa que tocaban todo el día, la gente la pedía, liderar los rankings y todas esas cosas que pasaban en la radio, porque ahora no pasan mucho. ¿Y eso le pasó a un locutor en especial? No, yo creo que No se sabe quién fue el primero. Fue como una onda que se fue expandiendo así, hasta que de repente el tema todos juntos y el otro nunca más se tocó en la radio. ¿Y ustedes sentían que el tema se estaba haciendo grande? Que Sí, pues, como sí, el porque primer gran resulta hit. que cuando uno pasaba por la calle, nosotros éramos de Viña y paseaban por la calle al Paraíso, que era la típica, caminar por la calle al Paraíso, todos juntos, oye, escuché tu tema en la radio, muy bueno, qué sé yo. Entonces iba como teniendo una repercusión entre medio de la gente, y cada vez las radios la tocaban más, y la gente la pedía también, entonces como se hizo naturalmente, digamos, nadie lo obligó ni lo presionó. ¿Y cuál es la historia de la canción en la composición? ¿Tiene alguna historia detrás? Como todas. Mira, no, lo único que había que hacer un segundo tema, porque nosotros estábamos seguros que Ayer Caché era el tema que... El caballito de batalla. No, ni siquiera porque nos habían pedido. Nosotros habíamos grabado el Volantín, que era nuestro primer álbum, por nuestros propios medios, como una autogestión. Y ahora habíamos firmado contrato con la IRT, donde estaba Julio Neuhauser, que era un músico chileno muy importante, que había tomado a su cargo la dirección artística y tenía la misión como de reclutar a todas las nuevas cosas que estaban pasando en el país. Música chilena, digamos. Claro, dentro Machitún. claro, el grupo se llamaba Machitún, o sea, el sello. El sello, no, el sello no, dentro del sello la sección Sí. se llamaba Machitún. Entonces ahí nos llamaron a nosotros, firmamos contrato, entonces para lanzar al grupo había que hacer un tema. Nosotros teníamos ese tema que hacía poco lo habíamos hecho, y estábamos súper contentos con el tema, no teníamos más pretensiones que se necesitaba un tema, ahí está el tema, eso era todo. Entonces después nos dijeron hay que grabar otro para la cara B. Entonces cuando fuimos a la sala de ensayo a prepararlo, Eduardo me acuerdo que tocaba la melodía del tema. La armonía tocaba así. No tocaba la melodía con acompañamiento, Ah. pero era más lenta, se parecía bastante a Ayer Caché, o sea, digamos, en el aire que tenía. Y lo empezamos a trabajar, a tocar, y bueno, Gabriel empezó a acelerar el pulso, de repente se transformó ya una cosa más rápida, y con el ritmo que tiene, así que es como una especie de whine, ¿no? Whine, Y ya de ahí ya se transformó en otra cosa. Y Entonces, después, bueno, estuvo incluida en el, no sé, en bueno, el disco que vino a continuación. nosotros lo grabamos, pero nunca pensamos, o sea, para nosotros había que hacer otro, lo hicimos. O sea, habían 2 temas ahí, pero había que, el tema de lanzamiento era Ayer Caché. Que también estuvo incluido en La Ventana, que edita en el 73. Es que después hicimos el otro single, otro Mira larga Niñita, entonces después había que hacer el álbum donde se juntaban los singles más otros temas. Y Mira Niñita también, que en todos los recuentos cuando hacen de las mejores canciones de la música chilena está ahí Mira Niñita, todos juntos probablemente también. ¿Cómo nace esa historia también? Sí, bueno, los temas son así, o sea, son... Nacen solitos, yo creo, ¿no? ¿Ah? Nacen solitos. Nacen solos, claro. De repente tienen alguna anécdota, otras veces no hay en realidad algo tan preciso. La creación no es así tan... No hay una fórmula, ¿no? Es que yo creo que además como ellos comenzaron a hacer todo el trabajo creativo con la improvisación, finalmente eso crea una cosa comunitaria que después es difícil saber si salió de este instrumento, del otro o de algo. De un momento preciso. Claro, tampoco. Claro. es un Difícil. total, yo creo. Claro. Justamente esa es la magia. Es que ahí en Ya ese tenían momento, los ya jaros. cuando salió todo junto y después el Mira Niñita traía Curipiel por el otro lado, Claro. ¿no? Que el Curipiel era una improvisación. Una improvisación. O sea, todavía la improvisación está ahí vigente y patente en los discos. Pero lo importante es que todo ese periodo, digamos, desde el Volantín hasta La Ventana, cuando ya en La Ventana, como decía Claudio, van varios discos de los 45 que íbamos sacando de a poco y después los juntamos en un solo disco, estaba expresada y estaba clara, yo creo, que el lenguaje musical que habíamos descubierto. Ahí se plasmó y se definió que ese era el lenguaje y esa era la línea y ese era más o menos lo que eran los jaivas. Ahí estaba lo que eran los jaivas. Y ahí, bueno, la historia empieza a avanzar y deciden en un momento, después del golpe, unos años después, radicarse en Buenos Aires y empezar de cero, una carrera que ya venían
Ni construir. siquiera unos años después, po. Claro. Casi al tiro llegué yo. Claro. Pero es que también eso es La vida mágica, po. la vía mágica, claro. No Claro. son decisiones que tomamos. O sea, el viaje a Argentina estaba previsto de antes. El mismo sello, Machitún y Julio Neuhauser, él había inventado y con un sello argentino un intercambio de músicos chilenos y argentinos. Y nosotros íbamos a ser los primeros chilenos que iban a ir a Argentina. Y eso estaba previsto para el mes de septiembre del 73. ¿Y cómo fue insertarse allá desde cero un mercado, una escena que es muy nacionalista y históricamente para el artista chileno ha sido difícil entrar en Argentina, cosa que ustedes rompieron hace mucho tiempo? Sí, mira, hubo varios factores favorables. O sea, por ejemplo, la amistad con el grupo Arcoíris. Nosotros sabíamos que existía el grupo Arcoíris, que hacía una cosa similar que lo nuestro, porque también hacían su música basada como en las raíces. Y cuando llegamos a Argentina nos contactamos con ellos. Ellos fueron anfitriones nuestros, nos invitaron a hacer conciertos juntos. El grupo Arcoíris, donde estaba Gustavo Santolaya. Gustavo Santolaya tocaba en ese grupo. Y por otro lado, también la suerte de haber llegado en esta primera gira que hacíamos, íbamos a tocar a una ciudad hacia el norte de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires, quiero decir, que se llama Zárate. Entonces, al llegar a Zárate nos encontramos con una gente muy cariñosa, que ellos habían estado en Chile como grupo de teatro y querían mucho a los chilenos y nos adoptaron a nosotros. Entonces, ellos nos ayudaron mucho a instalarnos en Argentina y después a contactarnos también con gente. Y después, bueno, las ganas, nosotros ya la autogestión ya la manejábamos desde que empezamos. Entonces empezamos con lo mismo, con la autogestión, a hacer un pequeño concierto, después más grande, y poco a poco íbamos creciendo. Y ahí se afianza la comunidad también, que creo que es importante Justamente. también en la historia y en cómo esto ha podido permanecer en el tiempo, ¿no? Sí, pues o sea, la suerte que tuvimos que en ese primer viaje a Argentina nosotros viajamos con nuestras familias. Íbamos con nuestras compañeras, los niños, Juanito estaba chiquita. Y el contar con el apoyo de nuestra familia fue fundamental. O sea, allá los amigos zareteños nos consiguieron una casa grande donde nos fuimos Claro, todos a vivir. nos costó la decisión, yo creo. Claro. Al momento que ahora que yo estoy inmersa en este mundo, si tú miras para allá y dices estoy con mi familia y vamos a decidir un cambio, bueno, no nos compliquemos más que eso y hagámoslo nomás. Totalmente natural. Vamos a seguir conversando y escuchando la música de los Jaivas en este capítulo especial de Sesiones 24. Hacia aquel lugar, en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol, como un recuerdo que me llega de su corazón. Ella no existe.
llega de su corazón. Ella no existe más. Ella es una nube que el viento conquistó. Ella es una nube que el viento conquistó. Ella es una nube que el viento conquistó. Suaves caricias, tiernos desvelos. Suaves caricias, tiernos desvelos. Ella es una nube que un beso tiene de brillo. Ella es una nube que un beso tiene de brillo. Ella todo existe más. Ella todo existe más. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol.
En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. Ella es una nube que un beso ardiente derritió. Ella todo existe más. Ella todo existe más. Seguimos en este capítulo especial de Sesiones 24 junto a los Jaivas. Otro capítulo importante en la historia es su estadía en Francia. ¿Qué aprendieron tocando allá en Europa después de haber estado en Buenos Aires, en Chile? Fue como un escalón en el primer mundo. ¿Cómo fue codearse ahí con los grandes escenarios, con grandes artistas también? Un rodaje interesante, ¿no? Lo que yo siempre digo es que cuando estuvimos en Chile, nos desarrollamos en Chile, antes de partir a Argentina, es como las preparatorias del colegio, ¿viste? La básica. Argentina, cuando nos fuimos a Argentina, Argentina estaba, no sé, 10 escalones más desarrollado que Chile. Tenía escenarios, tenía miles de grupos, tenía tecnología, tenía instrumentos, tenía sonido, tenía periodismo especializado, todas esas cosas que en Chile no existían en ese momento. Entonces llegar a Argentina ya fue un paso tremendamente importante y empezamos a meternos en un ambiente donde estaban los grupos argentinos, que eran grupos que hace rato venían tocando, tenían guitarras Gibson y amplificadores, no sé, Vox y Fender, que acá ni se conocían, no había uno cada 10.000 habitantes, no sé, una cosa así. Entonces aprendimos bastante. En Argentina es como la secundaria del colegio. Aprendimos bastante, aprendimos técnica, aprendimos a saber lo que era un micrófono, qué tipo de micrófono, no sé. Y también paralelamente a conocer y a motivar a un público. En Argentina el público también era bastante más desarrollado que el chileno y era mucho más exigente. Y además que estaba como bien clasificadito, digamos, todo el jazz, el tango, el rock, el folclore, estaba como muy disperso todo. Nosotros llegamos con una propuesta que era justamente lo contrario, como que unir todo un poco, porque en nuestro tema de repente hay una milonga por ahí, ponte tú, como sea, ahí como acoge, digamos, todas las manifestaciones. Y después irse a Europa era ya un salto absolutamente mayor, porque ahí estaban la gente de la primera fila, o sea, del Michael Jackson para abajo, y era difícil competir en ese mercado. Además que en Europa está como clasificado en núcleos distintos, el núcleo cultural, el núcleo comercial, el núcleo no sé qué, y uno tenía que entrar por alguna parte para poder presentarse a hacer conciertos. Nosotros nos fuimos más por el lado cultural, pero también fue un salto enorme en Europa. Y ahí el año 81 regresan a Sudamérica y hay un hito importante que es Machu Picchu también, que pudieron celebrar hace un par de años también con Juanita ya. 2011. Claro, ¿cómo recuerdan ese hito? ¿Cómo subieron ese piano a las ruinas de Machu Picchu también? Sí, bueno, una tremenda experiencia hacer desde la gestación del proyecto, la creación de la música, la grabación y después el viaje a Sudamérica a tocar esta música y al mismo tiempo y a grabar a Machu Picchu el especial de televisión que íbamos a hacer. Todo esto pasó en un periodo bastante corto, como en 9 meses se hizo todo este trabajo. Y claro, o sea, en el momento que lo estábamos haciendo no nos dábamos cuenta, yo creo. Era natural también. Claro, era lo que teníamos que hacer. Lo que había que hacer, la pega que había que hacer. Se juntan varias cosas, está Pablo Neruda, está Mario Vargas Llosa presentándolo en este especial de televisión, que se transforma ya definitivamente en un clásico con muchas aristas también. ¿Cómo fue revivirlo también después,
de tantos años, ¿no? Claro, bueno, ahí hay un personaje muy importante, siempre hablamos de él porque tenemos un gran cariño por él ya no está en este mundo, es Daniel Camino, un productor cinematográfico peruano, que fue el que tuvo la visión. Él dijo, nos propuso esto de juntar Neruda, Vargas Llosa, Machu Picchu, los Jaivas, todo en una sola cosa. Y finalmente todo resultó, todo lo que él propuso se hizo, finalmente. Otra cosa linda que pasó es que normalmente el especial de televisión lo íbamos a hacer con la televisión peruana, pero ellos se consideraron que no tenían la técnica necesaria como para hacer ese trabajo y nos dijeron si podíamos asociarnos con otra televisión. Y ahí vinimos a Chile y se hizo el pacto entre el canal peruano y Canal 13 acá, cosa que también es bien notable y tiene un tremendo valor. De cooperación. Claro, de cooperación. Un tema importante también en la historia de los Jaivas es el tema de la muerte y cómo sobreponerse a ella. Y particularmente con Juanita, tu padre en el año 88 muere y tú a los años tomas su puesto. ¿Cómo fue esa etapa? Acá en la exposición se llama el renacimiento con tu... Sí, a mí me dio como vergüenza cuando vi eso. Yo no sé qué se me ocurre. El renacimiento de Juanita Paz. Claro, fue como, uy, pero no sé. Claro, fue un trabajo muy largo. No fue inmediato. Un trabajo de amor. No fue inmediato. O sea, la proposición fue inmediata, mi respuesta fue inmediata, pero no fui capaz de hacerlo al principio por un tema de dolor, de haber perdido a mi papá. Pero después, cuando el 90 comenzamos el trabajo, fue un largo camino de trabajo, de perseverancia, de amor de parte de ellos, de tener la paciencia, de esperar, de guiarme, porque yo venía con un conocimiento mucho menor, cosa que también me doy cuenta que era interesante porque no venía a aportar otro estilo, sino que me venía a sumergir en lo que estaba hecho, que eso era lo que correspondía. Por lo tanto, por eso yo creo que resultó también, y el hecho que como ya desde Argentina vivíamos juntos, nos conocíamos muy bien, no era complicado convivir, y además justamente se podía, gracias a que yo era la hija de Gabriel, llegábamos a no abrir tanto el núcleo familiar y que fuera más fácil el no romper la familia. ¿En qué momento creen ustedes que los Jaivas se hacen ya completamente transversales y se convierten en un clásico chileno? Porque al principio no era así, digamos, tenían que ocurrir ciertas cosas para que ya fueran aceptados independientemente de la condición política, de cualquier tipo de cosas. Están por sobre el bien y el mal los Jaivas hoy en día. ¡Qué suerte! Nunca tanto, o sea, como Maradona. Yo creo que, mira quién opina, pero no sé, yo creo que lo de Machu Picchu significó algo muy importante porque también llegó a los hogares, se vio en la televisión de gente que a lo mejor no vivía la aventura de ir al concierto de los Jaivas en el Caupolicán, le tenía temor, qué sé yo. Entonces cuando aparece esta cosa como oficial, porque viene desde la televisión, desde el Canal 13, yo creo que ahí ya hay una gente que se acerca al grupo que no estaba preparado, no lo tenía pensado. Y ahí, qué sé yo, se va ramificando el amor, el encantamiento, empiezan a aparecer los hijos, los nietos que van siguiendo la música. ¿Se sienten un clásico? Tú eres un clásico. Sería el más clásico de todos, porque estudió música. Yo creo que, digamos, desde que nosotros empezamos a tocar así frente al público y todo, el círculo, digamos, de nuestro público, eso se fue ampliando concéntricamente, cada vez más. O sea, cada vez que hacíamos algo nuevo, un disco nuevo, una obra nueva, o hacíamos algo, digamos, que venía como a mantener el grupo en vigencia y hacerlo crecer, la gente que nos acompañaba también crecía con nosotros. Y eso es maravilloso porque hasta el día de hoy, lo que vimos hace unos días atrás acá, nosotros calculábamos que venían 15.000, 20.000 personas y una cantidad de gente que fue pero una cosa impresionante que nosotros mismos nos imaginamos. ¿En algún momento pensaron separarse? ¿Pensamos qué? ¿Separarse? Separarse. ¿Hubo un momento? Bueno, nos hemos separado varias veces, pero... Nos volvemos a encontrar al día siguiente. Yo creo que no, porque, bueno, no sé si soy quien para opinar, pero
Pero yo creo Pero, que Juanita, no, porque usted si en el opine momento tranquila, que ¿no? muere Gabriel o que muere Gato, podrían haber sido en un momento Claro. de pensar en decir, Claro. no vamos a Cuestionarse, seguir por lo menos. no sé, pues claro. Y si no fue en Cuestionarse, ese claro. momento es porque realmente no existe ese En ese deseo. momento, claro, podríamos habernos cuestionado porque yo siempre comparo a los Jaivas, cuando nos crecimos juntos y nos formamos juntos, lo comparo con un cuerpo humano. Que un cuerpo humano de un atleta que corre 100 metros planos en 9 segundos y no sé qué. Y a ese atleta de repente le cortan una pierna. O sea, difícilmente va a poder cumplir su meta de llegar, de acortar un poco la cosa. Claro, y después con la muerte de Gabriel y después con la muerte de Gato fueron momentos en que uno dice, bueno, ¿cómo vamos a seguir corriendo esta carrera si no tenemos piernas, no tenemos brazos, no sé, o falta que le corten la cabeza? Y claro, en ese momento uno se lo cuestiona porque es decir, no encuentra cuál es la solución. Porque era cuando murió Gabriel, era inconcebible seguir tocando sin Gabriel, porque Gabriel era parte de la creación del lenguaje, era parte de nuestra historia, de nuestra familia, era nuestro hermano querido y todo. Y ¿cómo vamos a tocar sin él? Es como absurdo, pues no existe. Sin embargo, mágicamente, dentro de la historia de los Jaivas siempre aparecen cosas mágicas que llegan así como de algún lado, no sé. ¿Lo sienten? Sí, sí. Apareció Juanita en ese momento, que justo ya tenía como, ¿cuántos? 17 años, entonces ya estaba crecidita, se podía las baquetas, ¿no es cierto? Podía salir de gira. Y además que venía así como nuevecita, virgencita, sin contaminación de tocar, no sé, otros áreas musicales. Venía como, además, desde que nació, que está escuchando a los Jaivas, ensayando en la puerta del lado, o tocando, o en los conciertos, en la guata de la mamá, ya sentía... Entonces ya me movía. Y ya se estaba moviendo. yo creo que por lo menos a mí me pasó, porque en el momento de la muerte de mi papá fue algo demasiado fuerte para mí, pero en el momento de la muerte de Gato yo sentía que ya se había muerto Gato, habíamos perdido a Gato, que era terrible, pero más encima se van a morir los Jaivas, o sea, no, encuentro que salvemos lo que se puede salvar, así como se trató de reanimar a Gato mucho rato. Reanimémonos nosotros y hagámoslo, porque como que, ¿para qué más muerte, no? ¿Cómo les gustaría que fueran recordados los Jaivas cuando ustedes ya no estén? Como empeñoso. Empeñoso y porfiado. Muchísimas gracias por ser parte de las sesiones 24, capítulo especial, totalmente justificada la razón, 50 años no se cumplen todos los días, así que muy agradecido. Gracias a ti y gracias a la gente que nos ha acompañado durante toda la vida. Todas estas cosas que estamos haciendo como manifestación y celebración de los 50 años, yo creo que lo fundamental es para agradecer a la gente el apoyo en los momentos difíciles, que siempre han estado ahí, nos han apoyado, nos han, qué sé yo, motivado a seguir adelante. Es gracias a ellos que nosotros seguimos aquí en el escenario. Nos vamos con música entonces para despedir este capítulo especial con los 50 años de los Jaivas, acá en Sesiones 24. Mira, niñita, te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel.
hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. Hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Tu pelito y tus ojos de miel, pero ya colores de amor.
Gracias.